Bueno, hoy con la ayuda del Señor vamos a ver un tema que lo he querido titular la intercesión continua. Intercesión continua. Ya hemos visto la adoración continua, la iluminación continua, la consagración continua y la devoción continua. Esos temas ya los vimos, ¿cierto? Obviamente, la palabra de Dios siempre es viva y es demasiado, mis amados hermanos, lo que usted y yo podemos escarbar en ella. Entonces, en el día de hoy vamos a estudiar este tema que la verdad, yo sé que nos va a hablar mucho a nuestro corazón. Hermanitos, antes de entrar a un texto que tengo para el día de hoy, un texto base, quiero decirles que esto que vamos a estudiar en el día de hoy tiene que ver mucho con el vestido que usaban los sacerdotes del Antiguo Testamento. Hoy vamos a extraer algunas lecciones de esa forma de vestir de los sacerdotes, porque ellos tenían un traje especial, no un traje espacial, sino un traje especial que Dios mismo les había diseñado. Y todo ese traje tiene un gran significado para nosotros. Y es por eso que cuando Aarón y sus hijos y sus descendientes se acercaban al tabernáculo para ofrecer sacrificios e interceder a Dios por el pueblo, ellos no se podían acercar de cualquier manera. Un sacerdote no era que se levantaba con su pijama y su gorrito, ay, así me voy a ir a ofrecer sacrificios. No se podía ir ahí al templo con sus bermudas o en chanclas o con tenis Nike. No, hermanitos, los sacerdotes tenían un mandato bien establecido por el Señor para acercarse al tabernáculo, para acercarse a este lugar especial que Dios había designado, pero se tenían que vestir de una manera. Y así Dios lo había establecido. Ahora, la Biblia da la razón por qué ellos se tenían que vestir de cierta manera antes de entrar a ese lugar. La razón la vamos a encontrar en Éxodo capítulo 28 y el versículo 2. 2, 28, 2. Gracias, hermanito Willy. Miren esto. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano. ¿Para qué? Y hermosura. Honra y hermosura. En otras versiones aparece para gloria y hermosura. Y a ver, pensemos un poquito en esto. La forma de vestir de una persona, de una o de otra manera, identifica a esa persona. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para identificar un policía en la calle? Por el uniforme que lleva. Un bombero, una enfermera, una azafata. A veces se sube uno al metro y uno ve las azafatas. Y uno dice, esta persona va para el aeropuerto. ¿Por qué? Su forma de vestir lo identifica. Ahora, en el caso de los sacerdotes, ellos tenían un atuendo bien especial que Dios mismo les diseñó. Empezaba, y ojo a esto, suena gracioso, pero ustedes lo van a encontrar ahí mismo en Éxodo 38, ellos debían usar calzoncillos. Ahora, los calzoncillos que ellos usaban no es como los que comúnmente hoy conocemos. No, eran parecidos, digámoslo así, a los que usaba don Ramón. Eran así largos, parecían unas bermudas. Así lo describe la Biblia. Era un traje, era el más interno, y vaya bien dentro. Y encima de los calzoncillos, ellos usaban una túnica blanca. Allá.
encima de esa túnica blanca, ellos usaban un manto azul. Y ese manto azul era bordado por todo el bordito allá por granadas, un fruto y unas campanitas. Ellos lo tenían que usar de esa manera. Encima de ese manto azul, ellos usaban algo que se llamaba el efod, que parecía otro manto largo, que contenía también otras piezas incrustadas. Y encima de ese efod, todo eso, ellos se lo abrochaban con un cinturón. Imagínense todo lo que tenían: calzoncillos, manto blanco, manto azul, el efod, pero ojo, encima del efod ellos usaban, por ahí de hecho hay una imagen, uno la puede buscar en YouTube si quieren, eh, eh, William, que es el mago, ustedes saben, eh, encima de ese efod llevaban otra prenda especial. En esta es que nos vamos a detener hoy un poquito. Esa prenda se llamaba o se llama el pectoral. El pectoral era un pequeño cuadrito, más o menos de un palmo de largo y un palmo de ancho, y ese pectoral lo llevaban aquí, al frente. Claro está que tenía como otra, es cierto, una extensión hacia la espalda. Y el pectoral, ahorita lo vamos a leer, iba unido por anillos de oro y un hilo azul con el efod. Esto parece un pequeño trabalenguas, pero ahorita lo vamos a ir descifrando un poquito. Y sobre la cabeza, ellos usaban algo que se llamaba una mitra. La mitra la llevaban sobre su cabeza. Sí, era algo así como enrollado en la cabeza. Ahora, todo ese vestido que Dios les había diseñado a los sacerdotes, ahí leímos que era para qué: para honrar a Dios, para glorificar a Dios, pero también para hermosura. Hermano, el Señor nos quiere ver como hermosos. A ver, usted ya se vio en el espejo, ¿cómo se vio? Hermoso. Cada vez que se vea en un espejo, diga: Señor, se te pasó la mano. ¿Saben algo, hermanos? El Señor, el Señor quería a través de esas vestiduras darle un buen aspecto a sus sacerdotes. Y cada parte, ojo a esto, cada parte del vestido es significativo. Cada color que se usó, cada detalle que es cierto, el Señor le daba a Moisés para el vestido, nos habla del Señor Jesucristo. Cuando uno se mete a estudiar bien cada una de esas prendas hablan de la pureza, de la realeza, del sacrificio, de la humanidad, de la deidad, del ministerio del Señor Jesucristo. Cuando usted se mete a estudiar y a detallar cada aspecto, por qué el color, por qué con bordes de oro, por qué las piedras, todo eso habla de algún aspecto, de alguna característica del Señor Jesucristo. Pero aún más, cada una de las partes de esa vestidura tienen que ver también mucho con, ojo, el sacerdocio del cristiano en la actualidad. Hoy, con la ayuda del Señor, porque estamos tratando el tema de continuamente, me quiero enfocar solamente en dos versículos que están ahí en Éxodo 28, el versículo 29 y el versículo 30. Van en orden. Éxodo 28, capítulo 28, versículos 29 y 30. Tal vez observemos otros también que hay antes, ahorita, pero ahí vamos a fijar nuestros ojos. Miren esto, 29 y 30. Mira esto. Y llevará a Aarón, que era el sumo sacerdote, los nombres de los hijos de Israel. ¿En dónde? Ojo, ¿dónde iba el pectoral? Exacto, y era la prenda que iba más visible, ¿cierto? Las demás prendas iban bien internas, ¿cierto? Los calzoncillos, el manto blanco, el azul, como que uno va cubriendo otro.
pero el pectoral era el más visible. Y dice, en el pectoral del juicio, ojo a eso, sobre, esto es clave, ese pectoral, ¿dónde lo debía llevar? Sobre el corazón. Cuando entre en el santuario, y aquí viene la palabra que estamos estudiando, por memorial delante de Jehová, ojo a esa palabra, continuamente, continuamente. O sea que Aarón no se podía descuidar en la manera de vestirse al momento de entrar al tabernáculo. Él tenía que entrar a ese lugar continuamente así, bien vestido. Y miremos el 30. Éxodo 28:30. Dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim. ¿Y qué es eso tan raro? Ya lo vamos a ver. Para que estén sobre él, se vuelve a repetir, corazón de Aarón, cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Hay una frase que repite varias veces ahí y es el corazón. Ese pectoral debía estar sobre el corazón del sumo sacerdote y se tenían que presentar siempre, continuamente, así en el tabernáculo delante del Señor a favor del pueblo. Ah, miren, ahí está, miren, qué bueno, gracias. Manos, William, ¿qué haríamos nosotros acá sin nuestro hermano? Miren, bueno, no se ven los calzoncillos, menos mal, pero miren la túnica blanca, la túnica azul, miren el bordado, era una granada y una campanita. La granada habla más que todo como del fruto y tiene que ver mucho con el fruto del Espíritu Santo. Y la campana, hermano, era una señal de alerta, porque si el sacerdote entraba al lugar santísimo y no sonaban las campanas, ¿qué estaba pasando? Se murió. El juicio de Dios cayó sobre el pobre sacerdote, se murió. Miren acá el efod y este es el pectoral. Bueno, aquí colocan Urim y Tumim aquí, pero realmente estaba aquí mismo ubicado. La mitra. Bueno, ellos también tenían una cinta dorada, hecha una lámina de oro, aquí que decía santidad a Jehová. Era una lámina que ellos tenían. Gracias, gracias. Y aquí el incienso, pues que lo llevaban ahí también. Maestro, si quieres lo deja ahí, no hay problema, está muy bueno para ilustrar. Yo lo había visto y yo dije, no, yo sé que el hermano William ahí con toda su habilidad lo va a organizar. Ahora, era prohibido realizar cualquier cambio en alguna de sus prendas. Como Dios dijo, así se tenía que hacer. Y ahora, hay una prenda aquí que es en la que nos vamos a enfocar un poquitico más. Esa prenda es el pectoral. Usted en su casa, cuando tenga tiempo, léase Éxodo 28 y lo puede leer a partir del versículo 15. Ahí se va a describir cómo era, cómo se debía de hacer ese pectoral. Dice entonces, por ejemplo, en el versículo 15, vamos a leer algunos ahí, Éxodo 28, 15. Mire lo que dice. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Vamos a leer otro poquito. Miren esto. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y de un palmo de ancho. Leamos otro poquito. Miren esto. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. Vamos a leerlo para entender mejor. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante.
La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas, ojo, en engastes de oro. Hermanos, ¿era hermoso el vestido o no? Era algo precioso. Ahora, esas 12 piedras, todas diferentes, ¿qué representaban? Muy bien, muy bien. Pero hay algo aquí bien interesante y algo muy significativo. Cuando el Señor compara las 12 tribus de Israel a piedras preciosas, uno se queda como pensando, el Señor, ¿por qué compara las tribus y aún la iglesia, porque ya lo vamos a ver enseguida, a piedras? A ver, ¿quién conoce una piedra viva? ¿Cómo son las piedras normalmente? ¿Muertas? Una piedra es inerte. Una piedra es un objeto sin vida que no siente, que le hace sentir más bien a otros si se la tiran a la cabeza, ¿cierto? Pero la piedra en sí no siente. Ella no se queja. Si usted se tropieza con ella, lo que menos hace es quejarse. El que queja es uno, ¿cierto? Pero ¿saben algo? Cuando uno va a la Biblia, uno descubre por allá en Primera de Pedro, capítulo 2, que Dios dice que no solamente el Señor Jesucristo, sino nosotros, su iglesia, somos ¿qué? Piedras vivas. ¿Y cómo así que piedras vivas? ¿Cómo puede uno extraer una lección de eso? ¿Cómo así que una piedra puede ser viva? Claro, ustedes se acuerdan que en el Antiguo Testamento, ¿de dónde salió agua? ¿Y el agua es qué? Viva. Como ríos de agua viva, es la palabra de Dios. Miren ustedes que ahí hay una piedra que puede producir vida. Emana vida. Y en este caso, pues la iglesia es igual, ¿cierto? Puede ser usada por Dios para brindar agua viva al mundo que perece. Pero también por ahí hay otra ocasión, en Mateo 3:9, cuando Juan el Bautista, mire lo que dijo Juan el Bautista hablando de las piedras, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, ¿aún de qué? Aún de estas piedras. Ah, Dios puede tomar el corazón duro, empedernido de un hombre, quebrantarlo, desmenuzarlo y hacer de él un ser vivo, una persona con vida. Ah, ahí vamos entendiendo un poquito el significado de las piedras y de las piedras vivas. Ahora, en el mismo texto, por ejemplo, allá de Primera de Pedro 2, nos habla del Señor Jesucristo como la piedra angular o principal sobre la cual se construye una casa o un edificio. Todo esto y muchas cosas más hacen de las piedras piedras que vivas, piedras vivas. Pero también pudiéramos pensar en su valor. Una piedra puede, digamos, ser de una u otra manera una piedra viva por el valor que tiene una piedra. ¿Cierto? Si usted consigue una piedra por ahí del río, así ordinaria, no tiene mucho valor. Tal vez podrá servir para pavimentar una calle, para hacer un andén, pero si usted encuentra una piedra como esas que acabamos de leer, ¿qué valor tiene una piedra de esas? A ver si usted encuentra una esmeralda en su finca, o si usted encuentra una piedrita de oro, ¿usted qué haría? Usted está escarbando allá, sembrando cebolla, se le fue el regatón, ¡pum! Un granito de oro. ¡Ja! Yo creo que usted sigue escarbando, ya se le olvida que está sembrando cebolla, pues, y usted va a seguir ahí escarbando a ver qué es lo que va a encontrar ahí. La Biblia dice en 1 Corintios 3 que un día el Señor va a recompensar su iglesia y el Señor va a tomar nuestra vida y la va a pasar por fuego. Y dice la Biblia que si la obra de alguno permaneciere, cierto, será recompensado. Y dice que lo que resiste el fuego es el oro, la plata y las piedras preciosas. Las piedras preciosas. Ahora, volviendo un poquito al texto, porque vamos a enfocarlo un poquito a lo que vamos a hablar hoy de la intercesión.
El texto de Éxodo 28, esas piedras que acabamos de leer son comparadas entonces a las 12 tribus de Israel. Y ese es el verdadero valor de esas piedras, lo que representan. Cada piedra representaba una tribu. Y cuando usted y yo leímos en Éxodo 28-29, leímos que Aarón llevaría continuamente sobre su corazón cada una de esas tribus. Y eso se puede comparar a la intercesión, la oración que Aarón debía hacer continuamente por cada una de esas tribus. En el día de hoy, ¿quiénes somos los sacerdotes? Según la Biblia, cada uno de nosotros somos sacerdotes. ¿Y qué debemos de hacer nosotros por los hermanos? ¿Dónde los debemos llevar? En el corazón. Cada hermano se debe llevar con mucho cuidado y con mucho aprecio cerca al corazón. Ahora, leímos ahora que todas las piedras que componían ese pectoral eran diferentes. Cada una era diferente. Y igual que nosotros, tal vez aquí en la iglesia hay hermanos como el topacio, como el zafiro o como la esmeralda. Tal vez otros como un diamante. De todos ellos se vale el Señor para hermosear su obra, para hacer que su obra sea preciosa. ¿Sabe cuál es el problema? Y aquí vamos a ir extrayendo algunas aplicaciones. El problema es cuando entre nosotros nos comparamos y decimos, ay, tan feo ese berilo y ese jaspe. Ay, no, 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 no. Peor esa ágata y esa amatista. No, realmente no son como yo, que soy Jacinto. La Biblia dice, y vamos a buscar este texto, Colosenses 3:12. Y me llama la atención porque ahí hay una exhortación a vestirnos, así como le correspondía al sacerdote vestirse con todo ese traje. Y mire lo que dice, vestíos pues. ¿Pablo era paisa o qué? Vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. 13 y 14, los que siguen ahí. Allá, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Saben ustedes las piedras preciosas que componían el pectoral? ¿Sobre qué estaban ancladas allá en ese pectoral? Sobre oro. O sea que cada una de esas piedras que nos representan a nosotros deben estar cubiertas de amor. El amor es como el oro. Es como si cada uno de nosotros estuviéramos ahí incrustados, ¿cómo se dice? Incrustados en ese pectoral, y lo que nos une es el amor de Cristo, el amor del Señor. Hermanitos, y de eso trata la intercesión continua. Debemos dejar a un lado las diferencias, darnos cuenta que es un tablero de tan solo un palmo por un palmo, donde cabemos todos. Y que por más que no me guste a mí el jaspe, a Dios sí le gusta. Y Dios lo usa para hermosear su obra. El hermanito Antonio, en un discipulado hace como 8 días creo, predicó acerca de aquellos hermanos que de pronto no se están congregando con otro en la misma iglesia.
Hermanos, si Él es una piedra viva para el Señor y va a otro lugar, es mi hermano en Cristo. Tal vez es una piedra un poquito diferente a mí, pero también está enmontada en el pectoral. También está rodeada por oro. Y si usted y yo percibimos que un hermano o otra persona de otro lugar tiene a Cristo, es mi hermano, lo debo amar, lo debo respetar, debo tener compasión de él, debo de tener, como acabamos de leer ahí, paciencia con él y él conmigo también, porque somos hermanos en Cristo. Y mucho más también dentro del pueblo cristiano, mucho más nosotros aquí como iglesia. Puede que seamos diferentes, puede que el uno no se parezca en nada al otro. Tal vez una piedra brilla más que otra con la luz, pero si está dentro del pectoral, para Dios ha sido escogida y ha sido preciosa. Y nuestro deber con un hermano que es bien diferente a mí es amarlo y orar por él y llevarlo sobre mi corazón. Esa es la lección que uno puede extraer de un texto como estos. Hola, ahí sí, ahí volvió. Y la mejor manera de llevar a un hermano sobre el corazón es cuando estoy intercediendo ante el Señor por ese hermano. Yo por eso a veces no alcanzo a comprender cómo es posible que un hermano no reciba a otro. Yo eso no lo entiendo. Ahora, no lo digo porque eso sucede acá. Lo digo porque sí ha sucedido en otros lugares. Al hermanito Antonio, a mí, a veces nos han excluido de lugares. Y yo digo, ¿cómo es posible que una persona excluya a otra? Lo que nos contaba una vez el pastor Jorge Montoya aquí, que también fue excluido, un hombre que trabajó tantos años con la sabiduría, y obviamente ninguno es perfecto, solamente Cristo. Pero ¿por qué excluir a un hermano? ¿Por qué hacerlo a un lado? Eso no se puede. Y peor cuando a veces sucede que un hermano le da un consejo a otro y le dice, no, no se junte con ese hermano, con ese no. ¿Por qué? Si en el pectoral estaban todas las piedras, estaban todas junticas, diferentes. Usted mira esas piedras y hay unas que son bien llamativas y otras son opacas. ¿Y sabían ustedes que cuando el Señor escogió a sus discípulos fue lo mismo? Usted siéntese a analizar los discípulos que tuvo el Señor Jesús. ¡Ja! Raros todos, bien diferentes. Ahí había un Simón el celote que venía a ser como un guerrillero. Ahí lo metió el Señor. Ahí lo incluyó. Pero también tenía otros que eran como un Pedro impulsivo. Tenía otros que como que ni hablaban porque usted no los ve sino en la lista. Y a todos los tuvo ahí. A todos los incluyó el Señor. Hermanitos, nosotros debemos de entender el corazón de Dios. Dios aborrece las divisiones, al igual que aborrece el divorcio. Porque el divorcio, ¿qué es? Es una división. Es una división. ¿Por qué separar algo que Dios unió? Y a veces por diferencias mínimas, donde la palabra de Dios nos acabó de decir y nos acabó de exhortar y nos dice que nos debemos de soportar. Y nosotros a veces insistimos en separar. Eso no se puede hacer. Hermanitos, cuando una persona insiste en separar algo que Dios unió, lo único que deja ver es su malvado corazón. Lo deja ver claramente, que su corazón no es recto delante de Dios. Y hay otras cositas que puede dejar entrever. Lo poco que conoce la voluntad de Dios y lo poquito que ora por otras personas. ¿Estamos usando el pectoral? O peor aún, le estamos sacando algunas piedritas. Señor, yo sí uso el pectoral, pero de las 12 piedras me encantan 8. Las otras 4, no, yo las voy a sacar de ahí.
Cuidado con eso. Señor, oro por topacio y carbunclo, pero a berilo y jaspe no me los trago. Tampoco. Hermanos, y creemos que así podemos llegar ante el Señor. No se puede. ¿Y saben algo? Vamos a leer el 30, Éxodo 28:30. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim. Esto va para un estudio muy extenso, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. El Urim y el Tumim, yo estuve investigando, y era una manera de descubrir la voluntad de Dios. Algunos teólogos lo comparan a dos piedras que llevaba el sacerdote en una bolsita en el pectoral. Al parecer, una piedra era muy opaca y la otra muy luminosa. Entonces era como en esos casos donde no se sabía ni qué hacer: Señor, muéstranos tu voluntad, sí o no, falso o verdadero. Y el sacerdote, después de orar, sencillamente metía la mano a la bolsita y, de acuerdo a la piedrita que sacaba, era la respuesta: sí o no, falso o verdadero. De eso habla. Pero eso también nos está hablando de discernir la voluntad de Dios, de discernir la voluntad de Dios. Y en este caso y en el contexto que estamos leyendo, la voluntad de Dios es amar a nuestros hermanos e interceder por ellos. Cualquier persona que le aconseje a usted, o usted mismo ahí en su corazón, porque a veces nosotros hablamos con nosotros mismos, si empezamos a tener cierta odio o aborrecimiento hacia un hermano, hermanitos, ese consejo no viene de lo alto. Miremos primera de Juan 2, 9 al 11. Y ojo a esto, Juan, cuando escribe esta carta, es muy sencillo. Juan es bastante sencillo para escribir, pero es muy claro. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Sigamos. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Dónde hay que llevar a nuestros hermanos? En el corazón. Si tengo una falta o algún problema con un hermano, lo resuelvo. Como hermano voy y lo resuelvo. Pero no dejemos ganar ventaja en el corazón con odio o con un aborrecimiento, porque la Biblia es clara. Si yo dejo ganar ventaja en eso, la Biblia dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Anda en tinieblas, no sabe a dónde va. Y esperamos, ¿cierto? Que aquí estamos es en la luz de Cristo. Y miren esto, Proverbios 6, 16. Y aquí hay una palabra muy fuerte que usa el Señor. Proverbios 6, 16. 6 cosas que aborrece Jehová, y aún 7 que, miren la palabra que está usando la Biblia. O sea, que yo me entere que Dios tiene algunas cosas que aborrece, eso me debe llamar mucho la atención. Pero que ya la Biblia diga que hay cosas que Dios abomina, sí que me debe ayudar a abrir más los ojos. Porque cuando la Biblia habla de abominación, son cosas sobre las cuales Dios derrama inclusive su ira. Dios derramó su ira sobre abominaciones. Por ejemplo, para Dios una abominación fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Él ya no soportó más eso. ¿Y qué hizo? Derramó su juicio. Y miren, hay varias cosas. De hecho, ahí dice 7. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal,
El testigo falso que habla mentira, mire todo lo que Dios aborrece y abomina. Y ojo al último, el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre hermanos. Cuando una persona empieza a hablar mal de otra, era aquí que un hermano decía, ¿cierto? Lo que está tratando de hacer es quedar él en limpio y resaltar como su pureza o santidad. Eso está mal. Si yo tengo algo contra un hermano, sencillamente hoy me le acerco y le hablo y se lo digo y ya. Y en este caso, para poder llevar ese pectoral cerca al corazón, debemos de practicar la intercesión. El Señor Jesús, ustedes sabían que el Señor Jesucristo usó el pectoral. Usted lo va a leer en Juan capítulo 17. De hecho, lo usó varias veces. Cuando le dijo a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ahí el Señor Jesús está actuando como sacerdote. Se puso el pectoral y dijo, Pedro, usted me va a negar, pero yo he rogado por ti. A pesar de todo lo que me vas a hacer, porque yo soy Dios, conozco todo el futuro, ¿sabe qué? Te sigo llevando en mi corazón. Y miremos Juan 17, 20 al 23. Miren qué manera de usar el Señor Jesús el pectoral. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos. Hasta el 23. Para que todos sean uno. El pectoral. ¿Cómo es el pectoral? 12 piedras en un solo lugar. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. La gloria que me diste. ¿Sobre qué estaban incrustados los oro? Era oro. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Imagínense, hablando de la unidad, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Usaba el Señor Jesucristo el pectoral o no? Ahí lo estaba usando, ahí lo estaba usando. Hermanos, increíble cómo el Señor oraba por sus discípulos, siendo que todos eran bien diferentes, siendo que entre los discípulos habían algunos amargados, otros insípidos, otros desaliñados, había de todo, el Señor se armó de todo ahí, solo que el Señor supo hacer bien la mezcla y supo sacar provecho de cada uno de ellos. Manitos, el Señor nos ayude. Yo no he visto un pegamento que verdaderamente selle más los corazones que la intercesión por un hermano. Ojo a esto, no es posible que yo pueda orar por alguien y al mismo tiempo aborrecerlo. Eso no es capaz uno. Si usted con sinceridad se postra delante de Dios a orar por una persona, no hay manera de aborrecer a ese hermano, no hay forma. No hay forma. Colosenses 1:3 nos dice la Biblia, ya estamos terminando. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Efesios 1:15 y 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Pablo usaba el pectoral o no? Pablo, cada vez que se acordaba de un hermano, no decía, ay, ese hermano me debe tanto. Cada vez que Pablo venía a la mente un hermano, elevaba una oración. Qué manera tan bonita de usar el pectoral. Hermanos, no se nos olvide que usted y yo podemos y debemos usar ese pectoral, y cada vez que nos acordemos de nuestros hermanos y cada vez que lo veamos en la lista de oración en la iglesia, elevemos una oración por cada uno de ellos.
Amén, hermanitos. Que el Señor nos ayude y que podamos entonces extraer esa lección y ponerla por obra. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos das una gran lección.